planteó el Ejecutivo. ¿Cuál es el replanteamiento que en torno a estas dos preguntas hace el gobierno central? Doctora, le escuchamos. Sí, bueno, como usted mismo lo ha mencionado, el jueves de la semana anterior la Corte Constitucional ha decidido que dos de las preguntas que fueron enviadas por el presidente inicialmente cabrían, pero vía reforma parcial, no vía enmienda. Esto significa que no se les puede consultar directamente a los ecuatorianos, sino que el procedimiento es distinto. Las preguntas que van vía reforma parcial tienen que pasar necesariamente por un debate en la Asamblea Nacional. Ujú. Entonces, lo que el presidente ha hecho, nuestro equipo ya estaba preparándose para cualquier alternativa. Entonces, nosotros teníamos ya ciertas alternativas mapeadas, por lo cual en 4 días el presidente presentó dos preguntas respecto del Consejo de Participación Ciudadana, dividiendo la original en dos y acatando y acogiendo los criterios que fueron señalados por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, respecto de la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, determinó que el sistema de designación que se había planteado originalmente por el presidente vulneraba la separación de poderes, con lo cual lo que ha hecho la propuesta ha sido eliminar al presidente de todos los procedimientos, eliminar el sistema de nominación desconcentrada que se planteaba por diferentes autoridades del Estado. Yo creo que como una muestra fehaciente de que esta ha sido una consulta que siempre se ha construido a favor de la ciudadanía y que nosotros identificamos un problema bajo ninguna circunstancia el problema o la solución iba a beneficiar al gobierno y no a los ciudadanos, con lo cual no tuvimos ningún problema en adaptarnos a lo que nos ha dicho la Corte Constitucional. Y respecto de la pregunta de las Fuerzas Armadas, la Corte sí ha sido bastante tajante en decir que cualquier modificación entre la policía y y las Fuerzas Armadas requiere de reforma parcial, con lo cual ahí no cabía acogernos a observaciones, sino que el presidente deberá tomar una decisión de si es que lo propone vía reforma parcial, con lo cual caerá este tema en manos de la Asamblea Nacional. O también la otra alternativa, y es un tema que nosotros lo estamos estudiando y lo vamos a proponer a la ciudadanía, son agregar preguntas a la papeleta de consulta que no sean de referéndum constitucional, sino que sean de referéndum legal o plebiscitarias, respecto de temas de seguridad. El momento de sacar estas preguntas complementarias no puede ser ahora, porque o si no estaríamos sometiendo al país a dos procesos electorales distintos. Es por eso que el presidente todavía no emite ese decreto ejecutivo. Una vez que tengamos el dictamen de la Corte Constitucional respecto de la vía y también respecto del fondo de las preguntas de la sentencia de constitucionalidad que tiene que emitir la Corte, ahí sí el presidente podrá sacar estas preguntas para poder unir todo en un mismo decreto ejecutivo que se van y celebrar en un solo proceso todas las preguntas. Es decir, ¿podrían haber 5 preguntas más al menos? El número de preguntas realmente es una decisión política, y lo que estamos haciendo es esperando también a lo que nos diga la Corte, porque si es que en este segundo control que hace la Corte, que de hecho el día de ayer Ujú. ya abocó conocimiento a la jueza Alejandra Cárdenas, ya comienza a discurrir los 20 días plazo que tienen ahorita la Corte para emitir su sentencia de constitucionalidad. Nosotros lo que tenemos planteado son un banco de 5 preguntas que están estudiándose, que son de reforma legal, pero la verdad es que esas preguntas se van a elegir en función de lo que nos diga la Corte, porque tampoco queremos aturdir a la ciudadanía con una papeleta muy larga. Entonces, es una decisión también dependiendo de lo que nos diga la Corte Constitucional. Entonces, por ejemplo, si es que la Corte por alguna razón decide que la pregunta sobre extradición es inductiva o es compuesta o lo que fuera, que esperamos que no lo haga, solo estoy poniendo un ejemplo, Ujú. el presidente tomará de ese banco de preguntas las que tenemos mapeadas de seguridad y enviará en su reemplazo esas preguntas. Entonces, lo que estamos haciendo obedece a un acto de responsabilidad de prepararnos a cualquier escenario, y también conociendo que la consulta fue hecha en 3 ejes, y queremos que en esos 3 ejes los ciudadanos se pronuncien el 5 de febrero. Estas dos preguntas que observa la Corte Constitucional se constituyeron en una especie de corazón de la consulta popular que plantea el gobierno nacional. ¿Afecta o incide el dictamen de la Corte en las aspiraciones del Ejecutivo? Bueno, yo creo que sin duda el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un tema muy relevante. Y es un tema relevante porque
esa institución es insostenible en una democracia. Es un tema urgente porque nuestra democracia necesita instituciones fuertes y democráticas que sepan elegir autoridades y que sepan guiarse bajo principios democráticos. Este experimento al que nos sometió el constituyente de Montecristi, este monstruo que creó en el 2008, nos ha llevado a una crisis institucional gravísima. Ustedes saben, por ejemplo, que actualmente el Contralor, no por culpa del Contralor, pero es un Contralor subrogante que lleva cumpliendo con sus funciones en calidad de subrogante por más de un año. El Consejo de Participación ha sido incapaz de poner a su reemplazo. Y esta crisis a la que nos ha llevado este órgano, que repito, no depende de los miembros que están ahí ahorita, este momento, sino es un problema de un modelo institucional que el Ecuador le ha costado su democracia, su separación de poderes, le ha costado que el poder público no pueda ejercer el control debidamente. Es tan importante esos problemas que nosotros hemos identificado, que por eso es que el presidente ha replanteado la pregunta para nuevamente perseverar en el contenido de la consulta popular y que en las elecciones los ecuatorianos puedan pronunciarse sobre temas sustanciales. Y esa es nuestra prioridad. Nosotros hemos hecho una fundamentación muy clara, con una investigación muy seria detrás, para proponer los sistemas que estamos proponiendo. Nosotros hemos sido responsables, hemos verificado cómo funciona en otros 30 países, en otras democracias, hemos conversado con expertos internacionales, nos hemos nutrido de expertos nacionales constitucionalistas. Realmente el estudio que se ha hecho sobre el diseño institucional ha sido serio y creo que se lo demuestra en los escritos de fundamentación que ha enviado el presidente. Con lo cual, yo creo que es por eso que el presidente ha insistido en estas preguntas, porque son o atacan a problemas que son urgentes y que van a beneficiar a todos los ecuatorianos. Doctora, es por eso que ¿Perdón? doctora, buenos días. Pero entonces, Sí. ¿por qué no ir por la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana? Se pregunta ya mucha gente, ¿no? Y también lo otro, que existiría ya una negativa por esa pregunta cuando se pretende dejar en manos de una asamblea que sigue siendo tan cuestionada. Sí, a ver, sobre la primera parte de su pregunta, eso responde a que la Corte Constitucional ha dicho que vía enmienda solamente se pueden transferir las facultades de designación a otro órgano, pero no puede ser vía enmienda que se lo elimine. Para eso deberíamos hacerlo vía reforma parcial, que como expliqué, eso implicaría mandarlo a debate a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional ni siquiera tiene un plazo para tratar la reforma parcial. Entonces, en un acto, sabemos que estamos siendo realistas con lo que podemos hacer aquí. Tenemos límites constitucionales y si bien en un mundo ideal lo que nosotros quisiéramos es realmente eliminar ese órgano y de hecho incluso analizar la eliminación de toda la función de transparencia y control social, es un tema que no corresponde hacerlo vía enmienda, es un tema que corresponde hacerlo vía reforma parcial. Entonces, es por eso que no se ha propuesto su eliminación. Ahora, sobre por qué el traspaso tiene que ir a la Asamblea Nacional. Tiene dos respuestas a esta pregunta. Primero, es que nosotros vivimos en una democracia y los experimentos que hemos hecho nos han llevado a crear un órgano como el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entender que nuestra democracia no es que funciona porque la asamblea sea mala per se. Nuestra democracia no funciona por los movimientos y partidos políticos y por también nuestros problemas que enfrentamos como sociedad. Entonces, por eso la pregunta 5 de la consulta busca mejorar la calidad de nuestros movimientos políticos, y es por eso que la consulta está realmente atacando a varios problemas de institucionalidad, pero nosotros no podríamos crear un tercer sistema inventándonos o experimentando con el Ecuador, cuando en las democracias es claro que quien tiene que designar autoridades es la Asamblea en un balance con el Ejecutivo. Como digo, la Corte en la primera propuesta ha dicho que el Ejecutivo no debería participar. Ok, nos hemos adaptado, ahora va a ser postulación abierta. De nuevo, esto es un sistema que solamente existe en Bolivia, pero es lo que la Corte nos ha pedido. Entonces, si bien
La propuesta que ha enviado el presidente no es ideal, no es lo que el presidente quisiera, que creo que de hecho es un tema sano porque permite un control por parte de la Corte Constitucional. Es lo que se puede hacer por esta vía y es una solución inmediata a un problema que tenemos, que venimos acarreando por años. Ahora, todos estos son temas políticos, doctora, y la ciudadanía en general dice, bueno, ¿y esta consulta en qué va a mejorar? Salud, educación, empleo, seguridad, y quizá muchos están desvinculados de estos temas, insisto, que son netamente políticos. Sí, yo creo que uno de los grandes riesgos, o no, perdón, de los grandes desafíos que tenemos es informar esto correctamente a la ciudadanía. Y para ello se desplegará una campaña importante de comunicación en el momento en que la Corte nos dé a conocer también al Ejecutivo las preguntas definitivas. Pero estos temas son de gran relevancia para la ciudadanía. La extradición es un tema de gran relevancia para la ciudadanía. Nos va a permitir sacar a los delincuentes del Ecuador y enviarlos a que sean juzgados y cumplan su sentencia, en donde sus delitos surten efectos. Los narcotraficantes, por ejemplo, los traficantes de personas, los traficantes de armas, son preguntas que van a afectar la vida diaria de la ciudadanía, la vida cotidiana, el ahorro que va a haber en la Asamblea Nacional cuando estamos reduciendo el número de asambleístas. $15,000 cuesta mantener un asambleísta mensualmente, la distribución de esos fondos públicos para la ciudadanía. Y finalmente, el tema de los movimientos políticos son temas quizás a largo plazo, que los hace un demócrata, que los piensa un demócrata como el presidente, pero una mejor representación en la Asamblea significa a largo plazo mejores leyes, más justas para los ecuatorianos y que respondan mejor a las necesidades de los ecuatorianos. Y esos cambios son los cambios que una nación tiene que plantearse si es que queremos funcionar como democracia, queremos realmente a largo plazo continuar en una lucha de poderes, continuar en inestabilidad, o queremos realmente trabajar en nuestras instituciones, en los pilares que nos sostienen, y hacer de esto un país que a largo plazo se sostenga, que avance y que no estemos enfrentando y apagando coyuntura, ir de crisis en crisis, sino solventar o proponer una alternativa a largo plazo. Y esto es lo que ha pensado el presidente cuando ha propuesto la consulta. Perfecto, doctora, muy clara en sus explicaciones. Se me terminó el tiempo, lamentablemente. Le agradezco por haber atendido esta entrevista, doctora. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy amable, gracias a usted.